Ok, pues hola a toda la gente que me esté viendo. Sí estoy grabando, sí, claro que estoy grabando. Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes en un episodio de Open Class. Invito a toda la gente que amablemente nos esté viendo por nuestro canal de YouTube a que se suscriban si están viendo por primera vez este programa y que del mismo modo también le den ahí a la campanita de notificación para que nos sigan en este y en todos los contenidos que estamos generando para producir una nueva forma de educar, una evolucionada forma de educar en esos tiempos que tanto nos lo demandan. Y pues como ya es costumbre y no es la primera vez, ya se está haciendo un hábito tener invitados de calidad y qué mejor que platicar con, no creen que es diferente, es ella misma, es Priscila Medina, nuestra psicóloga de cabecera, pero ahora pues siempre la vemos diferente. Priscila, qué gusto no solamente poder platicar contigo, sino disfrutar el ver que las personas pueden hasta ser camaleónicas y siempre verse bien, como es tu caso. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que encantada de participar contigo. Me encanta porque tienes esta parte de darle diferentes enfoques a un mismo concepto y ahorita que platicábamos antes de grabar, digo, wow, qué padre. O sea, qué padre cambiar la manera tan cuadrada en la que solemos pensar y que platicamos hace mucho en algún programa, que es muchas veces es consecuencia del tipo de educación o de la formación que hemos tenido, ¿no? Que la escuela está muy dirigida a limítate a hacer lo que te estoy diciendo y no vayas más allá. Entonces, me encanta esa parte de que tú rompes esta parte del pensamiento, rompes las barreras y ves las cosas desde otra óptica y pues yo fascinada, fascinada de estar aquí contigo y pues con toda la gente que te escucha y que te sigue. Gracias, Priscila. Es un honor, la verdad, tenerte porque yo te sigo en todo lo que haces en radio, lo que haces con tus publicaciones, lo que haces en tus histories, incluso que yo no soy muy partidario de esa herramienta, pero tú y muchos otros sí. Y algo y se aprende, siempre se aprende. En los que tenemos hijos, siempre podemos aprender incluso hasta cosas que omitimos para nosotros mismos en nuestro proceso de aprendizaje. Así que bueno, pues bienvenida de nueva cuenta. Invitamos a la gente que te siga en tus redes sociales y que esté al pendiente de todo lo que estás haciendo. Hay muchísimo de qué hablar el día de hoy. Ya tenemos un antecedente. Ya la semana pasada platicamos con nuestra amiga abogada Hilda Jiménez, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y que, pues, partiendo de su profesión como abogada, empezamos a platicar de este tema y se generó una pregunta que hoy te quiero hacer a ti desde tu enfoque profesional, desde tu experiencia como psicóloga. Y bueno, ahí va. ¿En qué se convierte un niño? ¿En qué se convierte un niño al crecer, al desarrollarse, si aprende o si se le enseña a defenderse? Danos tus algunos primeros conceptos para poder ir abriendo boca. Ok. Yo creo que el tema de saber defenderse va a depender también mucho del criterio, del análisis, del pensamiento crítico que hayamos desarrollado en nuestro hijo. Viéndolo simplemente el lado positivo y así como unas pequeñas highlights, diríamos que se convierten en niños con una autoestima alta, que identifican, reconocen y expresan de manera adecuada sus emociones, lo que llamaríamos inteligencia emocional. El autocontrol, que es saber qué hacer con mi emoción, qué conductas van a derivar de ella y con qué intensidad las voy a manifestar. Un buen análisis de situaciones de resolución de conflicto, que identifica situaciones de riesgo y que puede tomar decisiones con base a la escala de valores que nosotros como familia le hemos transmitido, que sea empático, que se pueda adaptar a los cambios del día, los cambios sociales, los cambios académicos, los cambios a nivel familiar. Entonces, una persona con un alto nivel de adaptabilidad. Y además, yo creo que podríamos, ahí mismo en este conjunto, decir que se vuelve una persona resiliente, porque al final, saber defenderse es enfrentar situaciones y las situaciones como vengan y de donde vengan.
Entonces yo creo que también podríamos agregar ese concepto ahí dentro de en qué se convierte, desde el punto de vista psicológico. Ok, quiero suponer que en tu experiencia, una de las características por las cuales te buscan es generalmente porque hay niños que son tímidos, que tienen algún motivo por el cual se convierten en lo contrario de todo lo que acabas de mencionar hace un momento. Y quiero también a lo mejor especular, porque bueno, pues obviamente no soy experto en el tema, pero quiero pensar que esto viene muy arraigado de la formación o de la educación que están recibiendo en casa. Em, Sin embargo, esto se refleja normalmente en la escuela. O sea, yo no tenía tanto, bueno, no sé, yo fui un niño, yo hablo por mi experiencia, yo fui un niño que siempre estuve 3 o hasta 4 años de diferencia con mis compañeros porque no hice kinder, me fui directo a la primaria, primero de primaria, 4 años, ¿no? Imagínate eso. Normal son 2, 3 años de diferencia que en mi generación se notaba porque antes la obligación era a los 7 años, no a los 6 como ahora. Entonces siempre tenía esa diferencia, ¿no? Y pues cuando yo decía mi edad, todos pues de algún modo, si, aunque yo tenía cierta, más o menos la misma estatura que mis compañeros, pues existe el bullying o existe el acoso, existe el daño, ¿no? Te ven, saben que eres menor y te atacan. Entonces empecé a hacer una serie de retrospectivas en ese contexto y me empecé a recordar cómo era el bullying en mis tiempos. Y de repente porque empecé a escuchar que hay personas que tienen experiencias muchísimo más amargas y muchísimo más fuertes que han provocado un comportamiento en una edad mayor o madura que viene propiciada por un daño que se les generó. No hablemos de preescolar o de primaria, secundaria, que es un tema muy delicado. Entonces, ¿por qué un niño? Quiero ser concreto en esta pregunta. ¿Por qué un niño o un joven, un adolescente o un preadolescente eh, podría ser vulnerable o cómo es que no podría aprender a defenderse? ¿Cuáles son las principales razones por las cuales un niño, pues obviamente no lo van a sentar y le va a decir, bueno, vamos a hablar de cómo te vas a poder defender ante la vida? Porque ningún maestro lo hace, no lo hace nadie. Incluso, ¿qué dicen algunos papás? Ah, ¿te pegaron? Bueno, que ese es un tema aparte, pero no solamente es defenderse de la violencia, sino Claro. saberse defender ante todos los escenarios que nos planteas están muy interesantes. Pero, ¿qué dicen los papás? Ah, ¿te pegaron? Y yo te voy a pegar otro si me dices que no te defendiste. O sea, ese tipo de actitudes o de cuestiones que son como que retrógradas, ¿no? Incluso hablando con Hilda, hablábamos del tema de que dice, yo apoyo la disciplina, pero no apoyo la violencia. Eh, y ahí como que enfundí y le digo, o sea, a ver, antes los maestros nos pegaban, por lo menos en mi generación, tú eres mucho más joven que yo, pero a mí nos daban de gizazos, de borradorzazos, nos pegaban con la regla de esa que utilizaban los maestros, nos pegaban en las manos. Había violencia en el aula, ha habido y hay violencia en casa, y ahora pues la violencia psicológica de la que tanto se habla. Todo eso suma en convertir a un niño en tímido como para no poderse defender. ¿Qué opinas de todo eso? Muchas cosas. Es Bueno, que dije mucho, perdóname, pero bueno, ahí todo, vamos desglosándolo. todo lo apunté para ir platicando al respecto. Hablabas de la timidez. La timidez, vamos a ponerlo en palabras como muy sencillas. ¿Qué significa? La timidez es cuando pones a alguien delante para que haga algo. O sea, un niño tímido le va a decir, papá, tú pide en el restaurante por mí, yo voy a querer una hamburguesa y un refresco. No enfrenta. O se me olvidó la mochila en el salón o un libro en el salón, dile tú a la maestra que me voy a regresar al salón, porque si no me va a regañar. O dile tú a mamá que si nos deja comer helado. Entonces, en la timidez yo pongo a alguien para que haga las cosas por mí. Ok. Y no siento yo que sea complementario del bullying. O sea, yo puedo tener un niño tímido que no sufra de bullying y tener un niño súper extrovertido que sufra de bullying.
Ok. Creo que depende más de factores como el estilo de crianza, como la maduración, como el entorno. Sí creo que un maestro tiene el poder de favorecer el bullying en el aula o terminar con él. Porque muchas veces la misma actitud del maestro ha permitido que ciertos niños sufran bullying, porque evidencia aquella carencia del niño. Ay, es que él no habla bien, ya saben, o sea, ni yo le entiendo. Porque a veces el maestro ya se pone como en un rol como muy familiar, entonces sí siento que hay otros factores que suman más. Sí, la personalidad propia del niño te va a ser como blanco pero si el entorno no se favorece, pues no se da. No sé si queda un poquito claro este punto. Bien. La manera o mi personalidad va a determinar en muchas ocasiones cómo voy afrontando o resolviendo los problemas. Y eso puede ser a mi favor o en mi contra. Porque a lo mejor la manera en que yo resuelvo los problemas es evadiendo, es evitándolos, es ignorándolos. Y pues al final, en ciertas características del entorno, pues va a favorecer el tema del bullying. Y que no sea asertiva esa manera en que resuelvo los problemas, porque cualquier niño desde pequeño nosotros lo vamos encauzando u orientando a que reconozca que hay figuras de autoridad que me pueden apoyar en situaciones que yo reconozco como problemáticas. Pero aquí también entonces ya entra el juego esta parte del papá que comentas de si te pegan, pega, o si te pegan y vienes con la queja, yo te voy a pegar 2 veces. Entonces el niño empieza entre que me sentí triste porque me pegaron, entre que mi papá me pega nuevamente y ya me enojé. Entonces empezamos a revolver todas las emociones del niño y eso también va a generar un conflicto a la larga. Y como ahorita lo comentaste bien, que muchas veces las experiencias que vas a vivir en la infancia van a determinar tu vida adulta. Pero la diferencia es que en la infancia tenemos un acompañamiento de estas figuras que nos van a ayudar a hacer frente a todas las situaciones o problemáticas que la vida nos va presentando. Decías, ¿por qué un niño puede ser vulnerable o cómo podemos enseñar a un niño a aprender a defenderse? Hay aspectos en el desarrollo que nosotros como papás vamos acompañando a los niños y que si lo hacemos, el niño desarrolla una habilidad. Por ejemplo, cuando es un bebé, un niño pequeño y ese bebé llora porque tiene hambre y entonces va mamá y le da el biberón o le da pecho, pues ese niño empieza a identificar que el entorno en donde vive es un lugar que le genera confianza y por lo tanto le genera tranquilidad. Cuando mamá no acude a ese llamado del bebé que llora, pues crece en un ambiente que lo hace sentir en desconfianza, ¿no? Entonces, hay una etapa del desarrollo, así como hay esa, que es en edad preescolar, que es de los 3 a los 6 años, que es cuando el niño empieza a tener iniciativa, a hacer las cosas y que si no le salen bien, se siente culpable. Entonces, en esa etapa es bien importante que nosotros reconozcamos todas las cosas que ha hecho el niño. Por ejemplo, imaginemos que el niño está en el kinder y entonces llega otro niño y le raya su trabajo. Y entonces el niño va y le dice a la maestra, es que tal niño me rayó el trabajo. Es bien importante en esa etapa reconocerle al niño que qué bueno que se acercó a la maestra para explicarle lo que había sucedido y que la maestra va a tomar medidas. A lo mejor le llamó la atención al niño, habló con la mamá, cambió al niño de mesa. Entonces el niño va reconociendo que él puede hacerse responsable y ser el creador de las soluciones que poco a poco se le van presentando. Ahorita hablabas de la timidez también. Entre los 2 y los 3 años, el niño aprende lo que es la vergüenza y lo que es la duda. Entonces, si yo a mi hijo esas iniciativas que va teniendo a esa edad se las voy frenando, pues el niño se empieza a inhibir y empieza a ser poco participativo con el entorno. Ahí las dos figuras son importantes, papá y mamá. Y todavía juega otro factor bien importante, que mamá enseña las emociones dentro de casa. Entonces, mamá te da permiso a sentir. Entonces, el niño está llorando. Y llorar es una conducta, que creo que lo platicamos la vez pasada, llorar es una conducta y nosotros como papás tendemos mucho a irnos a la conducta y decir, ay, no llores, me fastidia que estés llorando, ¿y para qué lloras? No es para tanto. En lugar de atender la emoción que está detrás y reconocerla a nuestros hijos. Yo sé que estás triste,
yo sé que estás enojado y por eso empezaste a llorar, porque ya no podías resolverlo de otra manera. Entonces, reconocer esa parte de las emociones, validarlas y dar permiso en que en casa se vivan es tarea de mamá. ¿Y qué se hace afuera de casa? Es tarea de papá. Con esas emociones que yo le di permiso, que pueden ser 1, 2, 3, 4, 20 emociones, entre más mejor, porque son las herramientas con las que vamos a enfrentar la vida y a lidiar con ellas, ese niño sale al mundo y ya no voltea a ver a mamá, voltea a ver a papá, cómo papá resuelve sus problemas. Entonces, si papá va al supermercado y le cobran mal un producto y se pone a gritar, y empieza a aventar cosas, ese niño va a su entorno, que es la escuela, y cuando tiene una situación problemática empieza a gritar y a aventar cosas, porque lo está aprendiendo de papá. Y nuestros hijos aprenden más de lo que observan que de lo que les decimos, porque muchas veces lo que les decimos es incongruente. No hace match con lo que nosotros hacemos. No digas mentiras y yo digo mentiras. No grites, pero yo grito. No le pegues a tu hermano, pero yo te pego a ti. Entonces, muchas veces es muy incongruente lo que estamos diciendo con palabras y se vuelve muchísimo más importante ya. Si somos los seres humanos, aprendemos más de lo que estamos observando. Entonces, papá, allá afuera, en el mundo, en la vida, nos enseña qué hacer con esas emociones para lidiar con las situaciones que se nos presentan. Entonces, es como esta parte de las emociones que hacemos en conjunto, es como darle a nuestros hijos una caja de herramientas que le va a ayudar para resolver todo. Entre más herramientas le ponga yo en esa caja, pues más habilidades va a tener para enfrentar estas situaciones. Entonces, es tarea de nosotros en primer paso. Sí, mamá lleva como la primera tarea más importante, pero luego ya entran papá y mamá en conjunto. Ok, ahora que me dices eso, yo recuerdo cuando mi hijo era pequeñito y de repente, pues malamente lo traía aquí en medio de los asientos y él veía que cuando algún limpiavidrio se acercaba, yo le decía, no, 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 siempre le decía, no, no, o sea, Sí, en un momento para otro mi hijo empezó a hacerlo él. O sea, él se metía entre los dos asientos y le hacía a la gente, no, 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 se le hacía a esa gente así, ya dices, sé. cómo lo resuelve mi papá, así lo resuelvo yo. Así es. Entonces, verdaderamente somos se convierte en un espejo, ¿no? De nosotros. Y qué importante es cuando hablamos de un escenario convencional o digamos que un escenario ideal que planteas. Ahora, todo esto se vuelve complicado en la medida en la que la familia se vuelve poco ortodoxa, ¿no, Priscila? En una familia en la que nada más es mamá y que tiene que cubrir roles de papá y que a ver quién sustituye a papá o a ver quién sustituye a mamá, o que abuelito, o que abuelita, y qué tan versátil que es ahora. ¿Qué tanto lo ha vuelto complejo todos esos escenarios que ahora hay, incluso hasta con el tema de la diversidad, ¿no? Con el tema del género y de que el derecho de tener dos mamás o dos papás y todo esto. Aquí la que funciona es el rol y depende de Okay. qué tanto acredito o desacredito ese rol, porque puede haber un papá presente que está ausente a través de mamá y decir, ay, tu papá ahí viene, qué flojera, ya va a empezar, se va a ir a encerrar al cuarto, ay, no, no arregla ni un café con leche. Entonces, yo a ese niño le estoy enseñando que pues esa figura no me sirve para nada. Ok, ok. Entonces, no la estoy volteando a ver, la estoy anulando, independientemente de que esté presente. Entonces, yo le voy a dar lugar en la vida del niño como fuentes de aprendizaje a tantas personas como yo quiera. Entonces, a lo mejor puede haber, no haber un papá, pero entonces está el abuelo y yo le digo, ay, hay que pedirle ayuda al abuelo para que nos ayude a arreglar el fregadero que está tirando. Entonces ya le doy un rol a esa figura masculina y le digo que la figura masculina es importante en esta vida, en nuestra familia. Y entonces el Ok. niño voltea a ver al abuelo, lo ve como una figura masculina y aprende de esa figura masculina lo que tiene que aprender de él. Entonces yo puedo estar haciéndolo. Le decía un maestro que tuve, decía, bueno, pues es que aunque no haya figura masculina, hasta Chabelo puede ser una figura masculina, siempre y cuando yo le dé ese lugar y le diga, mira, él hace esto y lo Ya. necesitamos y nos sirve. Entonces yo valido o desacredito cualquiera de las figuras, presentes o ausentes. Y también les doy poder, porque entonces ya tenemos este mismo caso, mamá, hijo, viviendo en casa de los abuelos, y mamá cede toda a los abuelos. Y entonces
El niño se enferma, la abuela se encarga. El niño quiere hacer la tarea o no la quiere hacer, la abuela se encarga. Hay que llamarle la atención, la abuela se encarga. Y la mamá asume este rol de soy hija de esta casa. No se responsabiliza de la crianza del hijo. Entonces ahí también se empiezan a invertir los roles. Por eso es bien importante el analizar las características de cada familia. Y esas características van a determinar muchas veces, pues en mi caso, que llegan a consulta, el por qué estamos viviendo esta situación. Entonces, analizando toda esa serie de factores y circunstancias, dices, ah, ya entendí. Mira, tenemos que reacomodar las cosas así. Y a los papás se les da información, porque muchas veces hacemos cosas no porque lo queramos dañar al niño, sino porque desde nuestro punto de vista creemos que es lo mejor. Y Claro. así me tocó un caso hace mucho, y lo he compartido en varias ocasiones. Yo creo que fue hace más de 15 años. Yo venía empezando la práctica, tenía poco de estar trabajando, entonces me hice un papá. Quejas del niño en la escuela y el papá molesto y me decía, es que yo no sé qué hacemos aquí, las maestras no quieren batallar, yo no tengo que venir a que me digas cómo criar a mi hijo si lo estoy criando bien. Y el niño al azote de la escuela, y no le hacía caso a la maestra, escupía, se salía del salón. Ahorita debe ser un joven, ese niño. Mm. Y platicando con el papá, me dice el papá, no, pues es que ya se empieza a relajar el tema y me cuenta una anécdota y me dice, es que una vez fuimos a McDonald's y el niño estaba en la parte de arriba para lanzarse al resbaladero. Yo le digo, aviéntese, mijo, yo lo cacho. Entonces se avienta mi hijo y me quito. Le digo, mire, para que aprenda a no confiar en la gente. Y Mm. yo, ok, eso lo explica todo. Mm. El niño ha entendido que la familia es un lugar que no te protege y que el ambiente te puede dañar porque tú así se lo estás enseñando. Ujú. Pero para el papá era enseñarle la lección de vida y decir, es que mi hijo no va a ser señalado, ni atacado, ni minimizado, porque a mí me tocó pasarla mal en la escuela, porque a mí me pegaban, me robaban el lonche, bla, bla, bla. Entonces, este papá, desde sus experiencias de la infancia, creyó y consideró que era bien importante desarrollar en su hijo estas habilidades de esa manera que él consideraba que eran las ideales para que su hijo se pudiera hacer cabida en el mundo hostil, complicado, miserable, dañino, tóxico en el que vivimos. Y no es así. Entonces, aquí mi pregunta era, obviamente al papá yo se lo dije y no me entendió. Y yo le dije, bueno, ¿con quién hay que trabajar? ¿Con el niño o con usted? Me dice, con la maestra. O sea, la maestra es la que no entiende. Y yo, ok, Ok. no estamos preparados aún. Fue un trabajo un poquito más profundo, pero obviamente, pues como no consideraban que el niño tuviera una conducta que fuera negativa, mala o agresiva, pues no continuaron en terapia, ¿no? Pero pues ahí el trabajo no era propiamente con el niño no estaba manifestando esta agresividad como que no supiera qué hacer con sus emociones o porque estaba muy molesto o algo. No, venía desde el estilo de crianza que así lo estaban formando, que del mundo había que defenderse todo el tiempo. Pues era un niño que lidiaba con la agresividad todo el tiempo, que esa era su única herramienta para comunicarse. Entonces, sí, nosotros como papás vamos a influir muchísimo, pero a veces no podemos ver muchas cosas. Y aquí lo importante va a ser darle información a estos papás para que ellos empiecen a ver las cosas desde otra óptica y que digan, híjole, entonces yo favorezco a esto, entonces yo lo debo de cambiar. Entonces, si yo cambio, el niño cambia, perfecto, ya entendí, ya me quedó claro. Y a veces eso es lo más complicado, llevar a los papás de la mano a que logren eso en particular. Entonces, el niño no va a aprender basado en escenarios, no va a aprender a defenderse de este mundo cruel, de este mundo despiadado, a través de escenarios que lo conviertan en violento o que lo conviertan propiamente en alguien que esté puesto a la defensiva. Debe de llevar un proceso balanceado, por lo que entiendo, con base en lo que nos acabas de mencionar hace un momento. Pero mira, te voy a poner un escenario a lo mejor por el cual un niño, como lo estás planteando, debe de aprender a defenderse. Por ejemplo, un niño o un joven en el cual un maestro o una maestra, ya no en primaria, ya estamos hablando que es un adolescente que está en secundaria,
que está en bachillerato, en donde un maestro le dice, es que yo lo que quería era así y tú me lo trajiste así, y el alumno le da sus explicaciones, el maestro no lo entiende y lo reprueba, o le pone una calificación a lo mejor no justa en la subjetividad del número, pero ¿cómo puede un niño, cómo puede un joven desde niño aprender a defender su punto, que a lo mejor hoy en día es mucho más fácil que en los tiempos, que en mis tiempos o en los tiempos de la generación X, pero cómo poder conformarle a un niño una característica, cómo poder ayudarlos a que cuando eso suceda, estén preparados para defender su criterio, su trabajo, su labor, su esfuerzo? Ok. Como papás, a veces no podemos frenar el impulso de querer defendernos, defender a nuestros hijos o involucrarnos demasiado. Las experiencias de vida van llevando al niño a que él pueda lidiar con sus problemas. Conforme el niño crece, pues los problemas suelen ser más complejos. Si yo le permito a mi hijo que desde pequeño empiece a lidiar con pequeños problemas, cuando llegue el momento de lidiar con problemas como el escenario del chico de secundaria, ya va a tener las habilidades necesarias para poderlo defender. Pero si en cambio yo soy la mamá que va, a ver, niño de 3 años, no, hagan una fila, porque él está más chiquito, él va primero y estaba primero en la fila, tú te tienes que ir para atrás. Claro, tú estás viendo que es injusto que tu hijo de 3 años se le metió uno de 5 a la fila y se quiere resbalar antes. Pero tienes que dejar que viva esa experiencia, tienes que dejar que el niño se dé cuenta y que el niño diga, ay, llore y diga, es que me brincó, seguía yo. Ahora sí, ya el niño está reconociendo el problema, va a poder hacer algo. Entonces ya le puedo dar algunas estrategias o hacerlo, llevarlo a que lo pueda resolver. A mí me tocó que mi hijo, el grande, es muy aplicado con la escuela, estábamos en presenciales, tenía un trabajo de inglés y el trabajo se entregaba el viernes y era lunes. Entonces me dijo, hoy lunes voy a hacer el trabajo de inglés porque es el trabajo para el examen y se lo voy a entregar a la maestra. Perfecto. Hace su trabajo, yo con esa información me quedo, llegan las calificaciones y viene 0 el trabajo porque no lo entregó. Entonces llega mi hijo llorando, estaba como en cuarto, tercero, cuarto, y llega llorando y me dice, es que saqué 0 porque la maestra dice que no le entregué el trabajo. Y yo, ¿y lo entregaste? Y me dice, sí, es el que hice el lunes del oso polar. Y yo, ok, ¿y qué vas a hacer? No sé. Yo, bueno, ¿qué puedes hacer? Es que sí lo entregué. Yo creo que la maestra no lo vio, se le olvidó, lo que sea. Y yo, ok, ¿y qué vas a hacer? Pues dile tú a la maestra. Le dije, ¿yo? ¿Es mi tarea? A mí me reprobaron y me dice, no, a mí. Entonces, ¿quién tiene que hablar con la maestra? Yo. Entonces fui por él a la escuela y le dije, oye, ¿y tu pendiente qué pasó con tu trabajo? Y me dice, no hablé con la maestra. Le dije, aquí te espero, ve y búscala. Lo espero, va y busca a la maestra, habla con ella y le dice a la maestra, ay, ¿sabes qué? Ya me acordé, fuiste el primero en entregarlo, yo creo que se me pasó y no lo registré en mi lista, pero te corrijo la calificación. Pasan 2 semanas y la maestra no corregía la calificación. Entonces, el niño va, la busca nuevamente hasta que ya la maestra corrige la calificación, me la encuentro y me dice, señora, ya corregí la calificación y yo le sonrío a la maestra y le digo, con el niño. Entonces ya la maestra como que me hace cara y voltea, ya te corregí la calificación, Diego, sacaste 10. Y ya digo, ay, gracias. Y yo, hasta luego, maestra, bye. ¿Por qué lo hice así? Porque yo necesitaba que mi hijo sepa que él puede defenderse. Lo más sencillo fue que un problema de 2 semanas se hubiera resuelto en una conversación de 2 minutos. Yo le hubiera dicho, maestra, el niño entregó el trabajo el martes, fue del oso polar y lo calificó como 0. Como yo soy la mamá, la maestra ese mismo día hubiera hecho la corrección. Fin del tema. Pero yo necesitaba que mi hijo desarrollara una habilidad que va a necesitar a toda la vida. Yo estoy segura que este escenario que me planteas en secundaria con mi hijo mayor, pues él buscaría comunicarse con el maestro. Y a lo mejor el maestro no lo voy a hacer cambiar de parecer, porque eso ya es independiente. Pero mi hijo va a poder reconocer si esta situación fue justa, si fue injusta, si él hizo lo que podía hacer, si pudo haber hecho más, si dependía de él la situación o no. Entonces,
porque la vida es injusta. O sea, a mí me encantaría muchas veces que cosas en mi vida sucedieran diferentes, pero ya no tengo yo el control. Entonces, para mí, ese chico de secundaria, yo esperaría que ya tenga herramientas y que ya tenga habilidades para resolver la situación de acuerdo a su edad, ¿no? O sea, no voy a esperar que se agarre a golpes con el maestro, definitivamente, porque yo ya lo llevé a que solucione por la vía del diálogo, a que lleguen a acuerdos, a que exprese su postura, pero que también sea empático con la postura del otro y que haga propuestas, que finalmente es lo que yo hago también en mi trabajo y lo hacemos todos. O sea, yo digo, ok, yo pienso esto, tú piensas esto, y si hacemos esto, tú ganas, yo gano. O Claro. esto va así porque yo creo que esto es lo mejor y me tengo que imponer a veces. Pero en la mayoría voy a buscar que todos estemos viendo hacia el mismo objetivo. Si lo que propone otra persona no es suficiente, pues voy a exponer mi punto de vista de diferentes maneras para llevarlo a que opine igual que yo. O voy a ceder, pero nunca se puede ganar todas. Es como esta frase de hay que elegir las batallas. Entonces, Claro. también mi hijo, si perdió y el maestro lo reprobó, estoy segura que eso va a ser una gran lección de vida, ¿no? Y que le va a ayudar, bien o mal, todas las experiencias nos sirven en la vida. Muy bien. Y cada vez que te escucho, porque una de las grandes ventajas que tiene hablar contigo es que yo hablo poco, eso me agrada. Eh, y te lo digo y te lo seguiré diciendo mientras sigamos teniendo esta interacción. Has roto el estereotipo que yo había marcado del psicólogo y contigo sí aprendo. Entonces, Ay, gracias. eh, así que bueno, vamos a continuar con esto, pero... A ver, esto que me dices ahora es cuando un padre o una madre está consciente de la situación que le pasa a los hijos. Pero ¿qué pasa cuando los padres no están conscientes de situaciones que suceden en el aula o que suceden en un ambiente cualquiera del que sea, llámese social, llámese pues académico y demás? Pero ¿qué pasa cuando un hijo no tiene la confianza de acercarse a papá o a mamá para decirles una situación que les está pasando en cualquiera de estos ámbitos? Porque sucede. Eh, Pudiese parecer, es que, bueno, aparentemente no es una persona tímida, aparentemente es una persona que pues, es sociable, que tiene una interacción con su familia, con sus amigos, con sus maestros y demás. Pero siempre yo creo que en algún momento de nuestra vida joven, de nuestra vida de niños, tenemos una parte oscura o una parte que ocultamos porque nos da miedo, porque nos da vergüenza, porque nos pasó algo y no queremos decirlo, porque no queremos, nuestra mente empieza a imaginar, porque, bueno, la mente es así, siempre empieza a imaginar el peor de los escenarios y te quedas callado o te quedas callada. Em, el padre no, o la madre no es consciente de eso, eso se vuelve una bola de nieve y tiene una repercusión en una edad madura que convierte a esa persona en limitada y con recursos escasos para afrontar ciertas responsabilidades que se te pueden presentar. Pero te das cuenta hasta que ya tienes veintitantos, ¿no? Claro. No lo planteaste en su momento. Eso es como yo de repente le digo a mis muchachos en la universidad, bueno, ¿y por qué no lo comentaste cuando tuviste el problema? Y muchas de las respuestas que yo he encontrado, obviamente sin tratar de hacer terapia, porque eso no es lo mío, ni mucho menos, pero la respuesta que encuentro por parte de los muchachos a hacer el coaching es, no sé, así, de plano, ¿sabes qué? No sé por qué no lo comenté, no sé por qué no lo denuncié, no sé por qué no lo reporté. No, o sea, se me bloqueó el camino. ¿Cómo podemos identificar a nuestros hijos en cualquiera de los escenarios que estos sean, el que este tipo de situación, o cómo podemos sacar a flote todo eso que está ahí escondido y que no lo podríamos identificar? Bueno, como papá, si yo estoy notando que mi hijo ha tenido problemas y que yo soy la última en enterarme, definitivamente tendría que cuestionarme cómo es la comunicación, cómo está la ¿Ok? comunicación dentro de la dinámica familiar. Y eso sería lo primero que yo atendería. No estaría con el niño, cuando tengas un problema, dime. Y entonces ya sigo en mi celular y en mis cosas y no. O sea, buscaría momentos donde abra una puerta a la comunicación.
vamos a tener viernes de juegos de mesa, me voy a sentar aquí en el sillón a verte jugar Fortnite, porque es a lo que tú dedicas tu tiempo, pero ahí estoy, a un ladito, estoy accesible Ya. y estoy al 100 nada más observando, no estoy con el celular. Por ejemplo, algo que yo tengo con mis hijos es que cuando yo voy en el coche con ellos, no puede entrar tecnología, no pueden porque va a ser, no tiene otra cosa que hacer más que para platicar. O yo voy platicando. Entonces, esa es una buena manera, porque a veces los papás dicen, es que me he acercado y le pregunto, ¿cómo va todo? Bien. ¿Cómo te fue hoy en la clase? Bien. ¿Qué hiciste ayer? Bien. Entonces, si mi hijo me da esas respuestas breves, es porque yo no le he enseñado cómo es la comunicación. Okay. Entonces, yo a veces les digo a mis hijos, oye, ¿qué pasó ayer con tal cosa? Ah, perfecto. Yo no les digo, no, cuéntame, ¿qué empiezo a hacer? Yo empiezo a modelar cómo espero que sean nuestras comunicaciones. Y les digo, oye, ¿sabes qué? Ayer fui al consultorio y tuve 6 pacientes, salí bien cansada, pero hubo un caso que me llamó mucho la atención porque el niño, bla, 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 aunque sea mentira. Muchas veces ni les cuento cosas que son reales, ¿no? O sea, no le voy a contar detalles de la consulta. O fíjate que llegué por unos tacos y en los tacos vi a una persona que así, o está un niño haciendo esto. ¿Ustedes qué piensan? Y de ahí ya se agarran y van plática y plática y plática y plática y plática y plática en mis hijos, ¿no? Porque es algo en lo que yo he sido insistente, sobre todo porque antes de pandemia mis horarios no coordinaban con los de ellos, o sea, yo tenía pacientes en la tarde cuando ellos estaban libres, entonces era un poquito más complicado. Entonces, por un lado, yo me cuestionaría cómo está la comunicación y qué puedo hacer para mejorar. Por otro lado, ya cuando eres adulto y dices, ay, si es cierto, no sé por qué no lo hice, pues es un proceso de darte cuenta que es uno de los objetivos de terapia y obviamente pues yo siempre voy a abogar porque ir a terapia es canasta básica y a veces creemos que ir a terapia es esta parte de tengo un problema y lo voy a resolver porque, ay, me está consumiendo la vida. Muchas veces hay procesos terapéuticos bien breves. O sea, es un acompañamiento, pues en mi caso que toda la vida he estado en terapia por lo que me dedico, pues yo tengo procesos de terapia a veces que le hablo a mi psicólogo, oye, ocupo que nos veamos porque traigo esto, esto y esto. Y a veces traigo un temita que en 3, 4 sesiones se resuelve. Y a veces pensamos que ir a terapia es algo único, de única vez, que ya la palomé en mi vida y no lo voy a volver a necesitar, que tenemos esta idea de, no, hombre, 3 años. Y no es así. O sea, tenemos muchos mitos en torno a la terapia o a terapia nada más va aquella persona que está súper deprimida y ya no es funcional. Hay de todo, entonces el objetivo es darse cuenta. Y muchas veces cuando tú estás con otras personas, te empiezan a caer como el 20 de, sí, cierto, ¿por qué no lo hice? Probablemente porque esa emoción que está de por medio en la situación, en tu casa era de las emociones que se rechazaban, como platicábamos al principio. Ay, no llores, ¿para qué lloras? Entonces yo lloraba porque estaba triste y entonces estar triste no era permitido en mi casa. Y esta experiencia en mi vida me hizo sentir mucha tristeza, por eso no la compartí en mi familia porque pues no era de las permitidas. O vergüenza, o culpa, o enojo, porque pues cada familia reprime otras cosas. Incluso hay familias que dicen, ay, siempre te estás riendo, ya no te rías hasta emociones que podemos considerar positivas, y lo pongo entre comillas, porque no hay emociones positivas ni negativas, aún así esas emociones pudieron haber sido reprimidas desde el núcleo familiar. Entonces, la ventaja es que siendo adulto me puedo hacer consciente y empezar a hacer algo al respecto. Y como lo he comentado también en otras ocasiones, pues que una vez consciente ya no puedes ser indiferente. Entonces muchas veces el que te caiga el 20 ya es el primer paso para empezar a hacer pequeños cambios. Y a veces hasta tú lo vas a poder resolver, en otras ocasiones no, depende de la situación y las circunstancias, ¿no? Pero sí suele ser como el primer paso el decir, ¿por qué no lo hice? Se da mucho en casos, por ejemplo, de abusos, que dicen, es que ¿por qué no dije nada? Ah, pues porque probablemente sentías vergüenza, porque te sentías culpable, porque pues fuiste copartícipe y sentías cierta responsabilidad y sabías que iba a venir un regaño y en el regaño pues te pegaban y eso te hacía sentir enojado. Entonces hay que desmenuzar toda la bola de nieve que se genera. Sí, no hay un botón que
saque a relucir todo el problema de golpe, ¿no? Ahí es donde entra la labor profesional que tú llevas a cabo. Así es. Entonces, bueno, bueno, pues entonces, vaya, estoy tratando de hacer una especie de analogía con respecto al programa que tuvimos con Hilda, nuestra abogada, y son dos contextos completamente diferentes. Contigo fluye bien bonito porque estamos hablando de psicología, estamos hablando de cosas que, más allá de que el abogado entra para resolver un problema de alguien que no lo sabe cómo resolver, la psicóloga, en este caso, tiene una visión diferente en la cual convierte a una persona más autónoma. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Hilda, nuestra abogada, A en que le ver. dije, ¿en qué momento un ser humano se da cuenta que necesita un abogado? Ahora te lo aplico a ti. ¿En qué momento un ser humano se da cuenta que necesita un psicólogo? De manera consciente, porque, oye, la verdad es que yo no conozco, hay muchas personas que no se dan cuenta que necesitan un abogado hasta que ya casi los están metiendo al tambo, ¿no? Pero el psicólogo, yo creo que hasta que pues, empezamos a tener broncas, pero como que todo mundo, y bien lo dices, se resiste a ir al psicólogo, ¿no? Porque dice, no, pues es que yo no estoy loco, ¿no? No estoy tan mal, ¿no? ¿Por qué voy a ir al psicólogo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, Claro. ¿en qué momento tú consideras que una persona hoy en día, en esta época, en esta era del ser humano, eh, tiene o siente la necesidad natural, llamémosle así, o orgánica, o no sé, espontánea, de decir, necesito un psicólogo? Ok, cuando es niño, bien fácil, el papá lo va a llevar. Sí, sí, claro, claro. Ya te va a decir, pues no quiero platicar contigo. Y yo, ¿en serio no quieres platicar? No, no quiero platicar. Y yo, ay, ok, entonces no vamos a platicar. No, no vamos a platicar. Yo le dije a mi papá que no quería que me trajera aquí. Y yo, le dijiste Ok. que no querías que te trajera. Sí, yo le dije que no me trajera porque yo prefiero estar jugando en mi casa. ¿Prefieres estar jugando? ¿Y a qué juegas? Pues juego con mis videojuegos y con mi hermano y con la pelota y pues ya está hablando. Entonces, Ya, el niño es súper fácil, ¿no? O sea, transparente. Ujú. obviamente, pues yo me he dedicado años al área infantil y cualquiera que se dedique al área adulto te va a decir, no, trabajar con niños es súper complicado. Cada Ujú. quien, también los talentos tienen mucho que ver. El adulto, ¿cómo se da cuenta que necesita ir a terapia? Uno, a veces no te das cuenta. A veces es la pareja que te dice, oye, ¿te has dado cuenta de esto y esto nos está afectando aquí, aquí, acá? O sea, y a veces dices, híjole, sí es cierto, tengo que hacer algo al respecto. Personas que están notando cosas en ti. Oye, pues estoy viendo que ya no es la misma persona de antes, te ves cansado, estás apático, enojado todo el tiempo, te están rebasando los problemas. Entonces, escuchemos a esas personas que nos quieren, que nos aprecian y que nos están diciendo las cosas y que están notando cambios importantes en nosotros porque probablemente sí necesitamos ayuda. Cuando nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones de trabajo no van bien y que dices, he intentado diferentes estrategias para resolverlo y ninguna me funciona y sigo buscando y buscando y buscando y buscando y no me funciona. Hay otras personas que llegan al psicólogo y te dicen, tengo todo y no soy feliz. Tengo un buen trabajo, tengo una familia, tengo una bonita casa, un bonito carro y no soy feliz. Entonces, también cuando hay cuestiones emocionales que ya te rebasaron, que te están generando malestar físico, ¿no? Ahorita una de las cosas que más estamos viendo en consulta, tanto en niños como adultos, son estas crisis de ansiedad derivadas de la pandemia, que nos está dando la pandemia en la cara, porque finalmente ya están rebasados en mi práctica profesional, en lo que yo veo en consulta, está rebasada la demanda a la oferta. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque las crisis de ansiedad son cada vez más altas y en niños las manifestaciones son distintas. A veces el motivo de consulta es un niño y al platicar con los papás digo, es que tenemos que trabajar en los papás porque el niño es la consecuencia. Vamos a resolver esta ansiedad en ustedes y el niño va a dejar de tener manifestaciones de ansiedad. Entonces, vamos viendo que nuestra vida se va viendo afectada y que lo que yo haga por solucionarla me está rebasando.
cuestiones de pérdidas de familiares, de duelos en general, ¿no? Pérdida de trabajo, fallecimiento de algún familiar, divorcio, separación de la pareja. Suelen ser también momentos en que dices, siento que todo se me vino encima, siento que ya no le hallo sentido a la vida, que ya no puedo con esto y necesito un psicólogo. Y otros que son más saludables emocionalmente, que tienen más inteligencia emocional, dicen porque quiero mejorar mi relación o mi relación con mi papá, con mi mamá, en mi trabajo, con mis hijos, o porque quiero resolver los problemas de una mejor manera, o porque quiero lidiar con mis niveles de estrés, pero que son personas que se sienten muy bien en general, ¿no? Entonces puede haber muchos factores por los que vas con un psicólogo, pero el primer paso es el reconocer que necesitamos ayuda. Yo no puedo recibir a alguien que va obligado. O sea, a veces terapia de pareja, ¿no? Es que va a venir porque le dije que tiene que venir a 10 sesiones y le firmo el divorcio, cuando se hacía así, ¿verdad? Ya sabemos que no es así. Entonces, pues sí, pero la persona no quiere. Y están en la terapia y decían, es que yo no te quiero, ya no quiero nada contigo. Es que dijiste 10 sesiones y aquí vas a estar. Entonces, pues ahí sí no hay mucho por hacer, pero cuando una persona puede reconocer que los demás me están diciendo que ocupo ayuda o que yo estoy notando esto y decir sí al psicólogo, bueno, va a ser una experiencia de vida maravillosa y una gran inversión. Oye, Priscila, y casi para terminar, porque ya el tiempo pues se pasa de volada platicando contigo, la verdad. ¿Cómo, bueno, no como, más bien un niño que, bueno, obviamente el respaldo de los padres que conscientemente le enseñan que existe un profesional que lo puede proteger ante una circunstancia desfavorable como es un abogado, y del otro lado tiene a una persona que lo va a apoyar en sus momentos de flaqueza, llamémosle, desde un punto de vista psicológico, lo convierte de manera tan simple. Digo, yo lo veo, imagínate que todas las personas tuvieran la oportunidad de enseñarse a sus hijos que pueden contar con estos dos profesionales todo el tiempo, porque Hilda decía, un niño puede saber que necesita un abogado desde cualquier momento injusto que se le presente dentro del aula. Claro. Igualmente una psicóloga como tú. Entonces, no quiero entrar en el terreno de las especulaciones y decir, ¿por qué no lo hacen los papás? Pero quiero pensar que nada más de entrada, si tú quieres ser una persona, si tú eres un joven, eres un niño, estás viendo este programa, si tú eres un padre que está ocupado y ama a sus hijos verdaderamente, está interesado en que en que sus hijos se conviertan en adultos que sepan defenderse o en jóvenes que sepan defenderse, irremediablemente esta fórmula, esta ecuación hasta ahorita que llevamos de una abogada y una psicóloga, sería tremendo, ¿no? Sí, yo creo que ya hay más conciencia respecto a la salud emocional. Desde hace tiempo en las aulas se viene trabajando más insistentemente y ahorita la pandemia fue como una revelación para todos de, sí es cierto, ocupamos al psicólogo, ocupamos esto o necesito, o sea, muchas veces eran las mamás de mis pacientes diciéndome, es que soy yo la que ya necesita algo porque me estoy volviendo loca con esto y esto, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí, desde que ya estamos como reconociendo la importancia, ya empezamos a hacer cambios al respecto, como la alimentación. Yo me acuerdo en mi infancia, pues comías lo que te daban en tu casa y se acabó. Claro. Pero luego el rol de la mujer se vuelve más activo en el ámbito laboral y los niños y todos empezamos a comer alimentos más procesados, empezamos a identificar que tenemos malestares físicos y volteamos a ver la alimentación que llevamos. Y entonces ya dices, híjole, le voy a bajar el procesado, híjole, mejor balanceo las cosas en casa, ya nada más una vez a la semana comida en la calle. Entonces te empiezas a ser consciente porque la realidad te golpeó en la cara. Y ahorita la pandemia hizo lo mismo. Nos dio, nos quitó la venda en los ojos de una realidad. ¿Cuántos papás dijeron, ay, ahora entiendo a la maestra, lidiaba con el niño así todo el tiempo? No, híjole, yo siempre que creí que no quería batallar con él, yo tengo a uno en la casa y batallo, ella tenía 30. No, maestra, perdón, discúlpeme. Tengo amigas que dicen, no vuelvo a escatimar en regalos del Día del Maestro, porque ahora tengo los 4 chiquillos en la casa. Entonces,
Yo creo que ya somos cada vez más conscientes porque la vida nos permitió ver otra realidad, ver otro lado, ver las cosas diferente. Entonces, desde aquí esta generación ya viene diferente. Y esta generación, en la parte de hábitos de consumo, nuestras generaciones, nuestros papás, sus hábitos de consumo era comprar una casa grande y un coche nuevo. Estas generaciones, sus hábitos de consumo es encontrar la paz, cosas que me den placer, como viajar, como irme a un retiro de encontrarme conmigo mismo. Entonces, las inversiones que se están haciendo son menos en lo tangible, menos en lo material. Entonces, sí está cambiando mucho esta parte porque ya se da como otro lugarcito más especial, como más valioso al psicólogo, hay menos renuencia porque ya están viendo que se requiere y aparte ven que hay cambios. Porque pues, yo lo platico con otras personas y me dicen, ay, oye, ¿qué te pasó? Andas muy bien. Ah, es que fui a terapia. Ay, qué padre. Digo, la gente lo dice muy abierto conmigo porque soy psicóloga. No sé si todos tengan estas conversaciones, pero así es así como que, ah, fui a terapia. Y yo me acuerdo hace 10 años que era así como que voy a terapia. Ay, qué pena. O sea, nada más a ti te voy a contar. Y ahorita ya es algo como Claro, normal, ¿no? Y así sí. deberíamos de verlo, porque es como ir con el dentista, como ir con el oftalmólogo, como ir con el dermatólogo, con el que quieras, según donde te duela. Cuando te duele el pensamiento, la conducta o el corazón, hay que ir con el psicólogo. Sentimientos, emociones y conductas. Estoy Básico. completamente de acuerdo. Y si hay que ir con un psicólogo, pues hay que ir con Priscila Medina. ¿En dónde la localizan para que puedan tener citas? Digo, tú tienes un área de especialización, pero bueno, estás abierta a cualquier consulta y a lo mejor pudieras tú hacer alguna recomendación, ¿no? Sí, a orientarlos. Claro. Me encuentran en mis redes sociales como Pris Medina. Estoy en Facebook, Instagram y YouTube. Y también en las redes sociales de NIPAF, Psicopedagogía Infantil. Oye, también tienes programa en radio. Digo, es importante también mencionarlo aquí, que la gente te escucha en radio. ¿Dónde y qué día sales en radio? Bueno, ahorita la participación es de acuerdo al calendario, se está manejando por agenda social, pero estoy en Dominio Radio 96.5 FM en Monterrey, pero también la estación se transmite a través de redes sociales, entonces lo pueden escuchar. Y después de la participación suelo subir el contenido para que esté disponible en mis páginas, ¿no? Entonces, Ok. ahí estoy entre 11 de la mañana, 11:30, dependiendo el día de la semana, en un programa que se llama Así Somos. Ah, muy bien. Televisión todavía no. Ya vas para allá, ¿no? Pero todavía no. Yo estuve en televisión, pero amo el radio, me encanta el radio. Entonces, es diferente. Sí, sí, por supuesto. El radio la radio es apasionante. Tiene una magia muy especial. Yo también colaboré con radio hace muchos años y por ahí tengo una anécdota muy padre en el que muchas veces la gente, no, los que trabajamos cuando tenemos esa oportunidad no nos damos cuenta del impacto que podemos llegar a tener en algunas personas y yo durante los 2 o 3 años que estuve en radio, tuve una anécdota en la que unos alumnos me escuchaban todas las noches porque yo tenía un programa de madrugada, empezaba a las 11, terminaba a las 2 de la mañana. Y el último día de clases me hablaron todos para agradecerme porque que a través de nuestra música, de nuestros comentarios, no los dejábamos dormir y que no querían dormir porque tenían que terminar sus tareas y que ya todos borrachos y súper felices, se oía la pachanga ahí en el fondo, escuchándonos y te lo digo y me sigo poniendo chinito de la emoción de saber el impacto que tiene el radio y es algo que a mí también me apasiona mucho y que hoy a lo mejor no está a mi alcance, pero lo hago a través de los contenidos que vertimos aquí con gente tan bien calificada como tú y quiero agradecerte que hayas estado de nueva cuenta con nosotros, Priscila. No sé si quieras dejar algún último mensaje por el día de hoy a toda la gente que nos está viendo o quieras agregar algo más. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y pues sigo a tus órdenes y en espera del otro programa que va a haber de cierre. Sí, vamos a tener un panel en donde Sí, van a estar todos juntos. Imagínate todo eso, va a ser una maravilla tenerlos a todos juntos, a la abogada, a nuestra coach, Money Coach, ¿no? Que es Ludi, que está en Cancún. Imagínate, Hilda está en Córdoba, Veracruz. Ludi está en Cancún. ok. Tú aquí en Monterrey. Tenemos, a ver, para que no me falle aquí, no, me falla la memoria de repente.
Tenemos Bien. a Naomi, la tenemos, que es nuestra nutrióloga. La tenemos aquí en Montemorelos. Y Osvaldo es de Puebla. Entonces, imagínate, es un multidisciplinario y multiregión, ¿no? Así es, qué padre. Nos lo vamos a pasar muy bien, sin duda, en ese panel que va a tener que ser muy dinámico porque somos muchos. Pero bueno, de nueva cuenta, muchas gracias, Priscila, por haber estado con nosotros. Un placer. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Nos vemos a la gente. Le invitamos a que esté con nosotros en nuestra siguiente edición. Vamos a seguir hablando de este tema. ¿Qué hacer para que un niño pueda crecer y siga sabiéndose defender en todo el transcurso de su vida y hasta lo que pueda necesitar con el apoyo de una psicóloga o de un psicólogo, de un profesional de la psicología, el que conforme más conozco a nuestra psicóloga Priscila Medina, más confianza les tengo. Porque antes era yo medio, ya saben, pero bueno. Nos vemos pronto. Gracias. Cuídense mucho. Hasta la próxima.